A ver, hoy vamos a meternos en un mecanismo que es, bueno, fascinante. Vamos a ver cómo una idea que se publica en una revista de mucho peso puede poner en marcha una reacción en cadena que acaba literalmente afectando a la economía de un país entero. Es el viaje desde la tinta de una revista hasta nuestro bolsillo. Y esta es la pregunta que lo guía todo. Suena un poco exagerado, ¿verdad? Pues vamos a ver que no tanto. La idea es conectar los puntos, seguir ese hilo, que a veces es casi invisible, que une las altas finanzas con algo tan del día a día como lo que pagamos por nuestra casa cada mes. Para entenderlo bien, la hoja de ruta es sencilla. Son 5 pasos clave, como 5 fichas de dominó. Empezamos con la narrativa que crea el ambiente, luego vemos cómo responden los que mueven el dinero, cómo eso se traduce en costes para un país, cómo la presión le llega al gobierno y, al final, lo más importante, el impacto en la vida real. Aquí es donde empieza todo, en el poder de fijar el marco de la conversación. Vamos a usar el ejemplo de The Economist, que es muy claro, pero vamos, que el mecanismo es el mismo para otros grandes altavoces de la élite financiera. Aquí es donde se planta la primera semilla. Y esto es lo más importante de todo, ¿eh? No es que tengan una bola de cristal mágica. Lo que tienen es acceso a gobiernos, a bancos centrales, a los fondos de inversión más grandes del mundo. Su poder real es coger toda esa información que no tiene cualquiera y construir un consenso. No solo te cuentan lo que pasa, sino que dan forma a una visión compartida sobre los riesgos que vienen. Esta frase es que lo clava. Cuando una publicación así dice que un país tiene riesgo fiscal, no está haciendo un apunte académico, que va, está lanzando una señal potentísima que alinea lo que espera todo el mercado. Es su forma elegante de decirle a un gobierno, oye, que el dinero del mundo te está mirando, y esto es lo que espera que hagas. Y claro, esa señal no cae en saco roto. Ahora vemos cómo se convierte en acción. Los grandes gestores de activos, esos gigantes que mueven billones de euros, no ignoran estos mensajes. Para ellos, las palabras no se las lleva el viento, no. Se convierten en decisiones sobre dónde va y de dónde sale el dinero. Pero ojo con esto. Lo que vemos aquí no es un castigo, no es que le tengan manía a un país. Es pura gestión de riesgo, muy pragmática. Un gestor de un fondo lee eso de riesgo fiscal y automáticamente activa un protocolo. ¿Qué hace? Pues reduce su exposición a la deuda a largo plazo de ese país, que es la más sensible, y compra seguros financieros, los derivados. Es una decisión de manual, defensiva, que claro, multiplicada por cientos de fondos haciendo lo mismo, pues crea una ola enorme. Y aquí es donde la ola rompe en la orilla. Todas esas pequeñas decisiones individuales de los inversores se suman y se materializan. La percepción de riesgo deja de ser una idea en un papel y se convierte en un coste real, que se puede medir y que, para un país, duele bastante. La métrica clave aquí es la famosa prima de riesgo. Podemos pensar en ella como el precio de la confianza. Si los inversores confían menos en ti, te van a pedir un interés más alto para prestarte su dinero. Es lógico. Este es el numerito que los gobiernos miran cada mañana, porque les dice en tiempo real qué nota les está poniendo el mercado. Y ahora fijaos en el impacto brutal de los números. En este escenario que planteamos, una narrativa negativa que se consolida dispara el interés que paga España por su deuda del 3,5% a más del 5,5%. Esa diferencia de 2 puntos porcentuales aplicada a miles de millones de euros es una auténtica sangría de dinero público. Dinero que ya no se puede usar para sanidad, ni para educación, ni para nada. Claro, este coste extra no se queda en una hoja de Excel del Tesoro Público. En cuestión de semanas, o a veces incluso días, se convierte en una presión política enorme que arrincona al gobierno de turno y le obliga a tomar cartas en el asunto. Y rápido. Es que la presión llega por todos lados, como un coro perfectamente afinado. Las agencias de rating lo hacen oficial, otros medios financieros lo repiten y lo amplifican, y las instituciones europeas, como Bruselas, empiezan a mandar sugerencias que suenan más bien a advertencia. Y de repente la prima de riesgo deja de ser un dato para economistas y pasa a ser una arma política que sale en el telediario cada día. La respuesta del gobierno en estos casos casi sigue a un guión. Los primeros 15 días son para intentar controlar el mensaje, mandar calma, prometer un plan. Luego se pasa a la acción más táctica, gestionar la deuda a corto plazo, reunirse en privado con los grandes inversores. Pero antes de 3 meses tienen que poner sobre la mesa medidas reales, creíbles, porque el mercado no espera. Y así llegamos al final de la cadena, a la última ficha del dominó. Aquí es donde toda esta partida de ajedrez macroeconómica aterriza en la economía de la calle. Y volvemos a la pregunta del principio. ¿Cómo afecta todo esto a la hipoteca de una persona normal y corriente?
Lo más bestia de esta tabla es el contraste. En un escenario A, donde se consigue contener la narrativa, el golpe es asumible, la economía todavía crece un poco, las hipotecas suben pero moderadamente, pero en el escenario B, si la presión se descontrola, el futuro es muy diferente, crecimiento cero o recesión, las hipotecas que se disparan y la sombra de posibles recortes en servicios públicos. Al final, la gestión de la narrativa acaba determinando la realidad económica. Y este esquema lo resume todo de una forma genial. Vemos el flujo completo, toda la maquinaria en marcha, una agenda marcada por un medio influyente que genera un marco de riesgo, los grandes fondos que reaccionan a ese marco, sus acciones que impactan en lo que le cuesta al país financiarse y ese coste que genera una presión que obliga al gobierno a hacer ajustes. Es un círculo de influencia perfecto. Si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta. No es necesariamente una crisis económica real lo que empieza todo, sino la percepción de un posible riesgo futuro. La narrativa no es un simple resumen de los hechos, muchas veces es el prólogo que los acaba provocando. Y terminamos con esta pregunta que se queda ahí, en el aire. En un mundo financiero tan globalizado, donde la información y las narrativas viajan a la velocidad de la luz, la línea que separa los hechos de la historia que nos cuentan sobre ellos es cada vez más fina. Y entender quién escribe esas historias y cómo lo hace es, hoy más que nunca, entender cómo funciona el poder de verdad.